Muy buenos días, soy el Dr. Andrés Brodsky, médico de la División Hematología, y hoy les voy a hablar sobre las trombofilias y particularmente del síndrome antifosfolipídico. Llamamos trombofilias a alteraciones de la hemostasia que predisponen a la aparición de trombosis espontáneas o desproporcionadas al evento desencadenante. En esta tabla vemos las trombofilias, casi todas hereditarias, salvo el síndrome antifosfolipídico, y diversas patologías, situaciones clínicas y tratamientos que predisponen a la aparición de trombosis. Las trombofilias pueden ser de mayor o menor riesgo trombótico. Las mutaciones de un solo alelo del factor 5 Leiden o del gen de la protrombina 2210, por ejemplo, son trombofilias frecuentes y de menor riesgo. La incidencia de trombosis aumenta marcadamente a partir de los 50 años. Por lo tanto, el estudio de una trombofilia va a estar influenciado por la edad del paciente en la que ocurre la trombosis. Las trombofilias más potentes generan trombosis a edades más tempranas, sin eventos desencadenantes en la mayoría de los casos, con unas altas tasas de recurrencia y frecuentes antecedentes familiares. Todo esto es menos marcado en las trombofilias menos potentes. Si hay antecedentes familiares de trombosis venosas, sospechamos una trombofilia hereditaria y pedimos estudiar los niveles de antitrombina, funcional, de proteína C, funcional, de proteína S, libre, la resistencia a la proteína C activada, los niveles de factor 8 y o las mutaciones del factor 5 Leiden y la protrombina 20210. En ausencia de antecedentes familiares de trombosis venosa, pedimos estudios para detectar un síndrome antifosfolipídico, una neoplasia oculta o un síndrome mieloproliferativo crónico. Excepto los estudios mutacionales que pueden efectuarse en cualquier momento, los estudios de niveles o función de factores hemostáticos no deben hacerse durante un episodio agudo, bajo tratamiento anticoagulante, durante el embarazo, puerperio o tratamiento hormonal, sino alejado de estas condiciones. La única excepción es la púrpura fulminans neonatal, que requiere una medición urgente de los niveles de proteína C y S para su tratamiento. En el caso de trombosis arteriales, los estudios a solicitar son los del síndrome antifosfolipídico, de un síndrome mieloproliferativo crónico, la presencia del factor 5 Leiden o de la protrombina 20210. Hay que solicitarlos en casos de ACV en niños y jóvenes con arterias sanas por estudios de ecodoppler o angiográficos y tras descartarse la existencia de una fuente cardioembólica. También hay que buscarlo en pacientes jóvenes con enfermedad coronaria y sin factores de riesgo. En el caso de abortos recurrentes, es fundamental poder analizar el cariotipo del feto. Si es anormal, no hay que buscar otra causa. Si es normal, una trombofilia cobra relevancia. Si no hay estudio cromosómico, detectar una trombofilia no define la causa del aborto. Las trombofilias, y especialmente el síndrome antifosfolipídico, son la causa del 15% de los abortos recurrentes. En la mayoría de los casos no se detecta la causa y, aún sin tratamiento, un nuevo embarazo es exitoso en aproximadamente la mitad de los casos. Hay que estudiar trombofilias en las abortadoras con 3 abortos consecutivos o 2 abortos consecutivos si son menores de 30 años, en caso de muerte fetal sin malformaciones, en parto prematuro por eclampsia, preeclampsia o insuficiencia placentaria.
es de suma importancia detectar un cariotipo normal del embrión o del feto para darle relevancia a la trombofilia detectada. Una serie de condiciones médicas pueden generar predisposición a la trombosis por alteraciones adquiridas en la coagulación, descenso de los inhibidores, en el caso de trombosis agudas, al inicio del tratamiento con dicumarínicos, en el embarazo, por consumo de estrógenos, por síndrome nefrótico, en hepatopatías o en síndromes mieloproliferativos crónicos, y aumento de factores de coagulación en estados inflamatorios. A partir de ahora vamos a hablar de síndrome antifosfolipídico. El síndrome antifosfolipídico es un trastorno autoinmune caracterizado por la presencia de autoanticuerpos que se unen a complejos de proteínas y fosfolípidos aniónicos. Los anticuerpos definitorios del síndrome son las anticardiolipinas, las anti-beta-2-glicoproteína 1 y el anticoagulante lúpico. Las manifestaciones clínicas que lo caracterizan son las trombosis y o las patologías obstétricas atribuibles a insuficiencia vascular placentaria. Los blancos principales de los anticuerpos antifosfolipídicos son, en primer término, la beta-2-glicoproteína 1 y, en menor medida, la protrombina. Otros blancos menos frecuentes son proteínas anticoagulantes como la proteína C, la proteína S o el inhibidor de la vía del factor tisular, proteínas fibrinolíticas como el activador del plasminógeno, la plasmina o la anexina 2, varios factores de coagulación y complejos de glicosaminoglicanos con proteínas. La beta-2-glicoproteína 1 es una proteína plasmática que pertenece a la familia de las proteínas reguladoras del complemento. Posee 5 dominios y el quinto es el que se une a los fosfolípidos aniónicos. La presencia de oxidación con un puente disulfuro entre dos serinas en el dominio 1 y la conformación espacial abierta, o sea, desenrollada, que adopta la beta-2-glicoproteína 1 tras unirse a fosfolípidos aniónicos, son los cambios estructurales que la vuelven inmunogénica. El déficit de beta-2-glicoproteína 1 no tiene consecuencias clínicas. ¿Por qué entonces que se le unan anticuerpos genera patología? La respuesta es porque ocurre una ganancia de función. La beta-2-glicoproteína 1 se dimeriza al unirse al anticuerpo, lo que aumenta marcadamente su afinidad por los fosfolípidos aniónicos y también por otros ligandos. El otro blanco destacado en el síndrome antifosfolipídico es la protrombina. En este caso, los anticuerpos antiprotrombina aumentan la afinidad de esta por los fosfolípidos aniónicos, con aumento de la concentración local de factor 2, lo que favorece la trombosis. ¿Por qué aparecen los anticuerpos antifosfolipídicos? La hipótesis prevalente es por reactividad cruzada contra epitopes similares a los de la beta-2-glicoproteína 1 presentes en patógenos, lo que se denomina mimetismo molecular, y esto ocurre en sujetos genéticamente predispuestos. Múltiples infecciones dan origen a anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína 1, como la lepra en 1/3 a 2/3 de los pacientes, y otros gérmenes como los que están remarcados en esta tabla, que en más del 50% de los casos dan origen a estos anticuerpos. La transferencia experimental de anticuerpos antifosfolipídicos no genera per se trombosis, sino un estado protrombótico. Se requiere un estímulo desencadenante para generar la trombosis. El estado protrombótico, a su vez, es generado por activación celular, por inhibición de los anticoagulantes y de la fibrinolisis y por activación del complemento. En este gráfico vemos que la dimerización de la beta-2-glicoproteína 1, mediada por el anticuerpo, permite la unión a anexina 2 y a receptores celulares. Las células que van a ser blanco de los complejos anticuerpo beta-2-glicoproteína 1 son las plaquetas, el endotelio y los monocitos. En las plaquetas, los complejos anticuerpo beta-2-glicoproteína 1 van a unirse y activar al receptor 2 de la apolipoproteína E y a la glicoproteína 1b. En las células endoteliales activadas,
por infecciones, cirugías u otros estímulos, los complejos anticuerpo beta-2 glicoproteína 1 van a unirse y activar los receptores Toll-like 4 y de la apolipoproteína E2, aumentando la activación endotelial y la expresión de moléculas de adhesión, lo que genera trombosis. En los monocitos, los complejos anticuerpo beta-2 glicoproteína 1 se van a unir a anexina A2 y a los receptores Toll-like 2 y 4, generando una mayor activación con expresión de factor tisular y secreción de factor de necrosis tumoral alfa. Un modelo experimental murino muestra la participación del complemento en la génesis del proceso de inflamación desencadenada por los complejos anticuerpo beta-2 glicoproteína 1 que se unen al trofoblasto y que finaliza en el daño embrionario y el aborto. El síndrome antifosfolipídico tiene múltiples manifestaciones, con trombosis y embolias en la mayoría de los pacientes, pero incluyendo también trombocitopenia, livedo reticularis, abortos y anemia hemolítica autoinmune. Otras manifestaciones del síndrome antifosfolipídico, menos frecuentes pero muy severas, incluyen cuadros de microangiopatía trombótica, lesiones renales oclusivas vasculares crónicas, lesiones tubulares renales crónicas, vegetaciones en válvulas cardíacas, vasculopatía livedoide en piel con ulceración, disfunción cognitiva con lesiones en sustancia blanca, las denominadas esclerosis lipoide, y la hemorragia alveolar difusa en pulmón. Los criterios clínicos para diagnosticar un síndrome antifosfolipídico son la aparición de trombosis en cualquier territorio o de patología obstétrica, como un aborto de un feto de más de 10 semanas morfológicamente normal, un parto prematuro por eclampsia, preeclampsia o insuficiencia placentaria, 3 o más pérdidas embrionarias de menos de 10 semanas, excluidas las causas cromosómicas parentales, anatómicas u hormonales maternas, retardo del crecimiento intrauterino o preeclampsia severa. Los criterios de laboratorio incluyen la detección de uno o más anticuerpos antifosfolipídicos de tipo anticoagulante lúpico o anticardiolipina IgG o IgM en título moderado o alto, o anti-beta-2 glicoproteína 1 IgG o IgM en título moderado o alto y el anticuerpo estable por al menos 12 semanas. Diagnosticamos un síndrome antifosfolipídico cuando el paciente presenta al menos un criterio clínico más un criterio de laboratorio, que es uno de estos anticuerpos. En un paciente con anticuerpos antifosfolipídicos positivos, sin manifestaciones clínicas, la conducta médica está dirigida a prevenir las trombosis. Ello implica tratar una enfermedad autoinmune concomitante, en caso de que ésta esté presente y diagnosticada, evitar y tratar factores de riesgo, como pueden ser el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes o las dislipemias, evitar el empleo de estrógenos y administrar profilaxis antitrombótica en situaciones de riesgo de trombosis, como son, por ejemplo, los posoperatorios. La trombosis del síndrome antifosfolipídico se trata mediante anticoagulación permanente con heparinas o dicumarínicos. No están indicados en estos casos los anticoagulantes de acción directa. En casos de trombosis arteriales se agrega aspirina para prevenir la agregación plaquetaria. Y en casos de recurrencias trombóticas bajo anticoagulación oral adecuada, las opciones son intensificar la anticoagulación oral aumentando el RIN, rotar a heparina o, eventualmente, inhibir la agregación plaquetaria con dosis bajas de aspirina. En el caso del síndrome antifosfolipídico obstétrico, el tratamiento es la combinación de heparina en dosis profiláctica y aspirina 100 mg por día. En casos de trombocitopenia severa o de anemia hemolítica autoinmune, la indicación es tratar con corticoides, y en los casos de microangiopatía trombótica, la indicación es recambio plasmático más inmunosupresión, que puede hacerse con corticoides o con rituximab, más anticoagulación. Una forma muy poco frecuente pero muy severa de síndrome antifosfolipídico es el SAF catastrófico, en donde múltiples trombosis generan fallo multiorgánico. Los criterios diagnósticos son 4 e incluyen la afectación de 3 o más órganos o tejidos, con aparición simultánea o en menos de 7 días, con trombosis de pequeños vasos sin vasculitis confirmada por histopatología
y la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. El SAF catastrófico es definido si los 4 criterios están comprobados, o es probable si el compromiso es de solo 2 órganos o tejidos, o no hay confirmación de la microtrombosis sin vasculitis, o si el compromiso del tercer órgano o tejido ocurre luego de los 7 días hasta los 30 días, o si no hay confirmación de la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos estables por 12 semanas. Finalmente, el tratamiento del síndrome antifosfolipídico catastrófico incluye tratar el trastorno desencadenante en caso de ser identificado, por ejemplo, una infección. También la anticoagulación, el empleo de pulsos de corticoides y en caso de presentar signos de microangiopatía como anemia hemolítica con esquistocitos y trombocitopenia, el empleo de recambio plasmático con o sin gamma globulina intravenosa, que en casos de darla se emplea en una dosis de 400 mg kd por 5 días.